Hola, a los que vayan llegando, estoy tratando de transmitir y de además poder ponerles por aquí, por StreamYard. Por favor, háganme saber si escuchan. Déjenmelo en comentarios para ver que estén escuchando y que esté todo bien. Porque tenemos que ver algunas diapositivas y en caso de que no esté pasando, de que no me escuchen, pues tendríamos que cambiar la modalidad del live. Vayan comentando quiénes han llegado, saludando. Vamos a tener un live de inteligencia emocional. Hay un grupo porque vamos a tener una clase, una masterclass el lunes 28. Ahí sí vamos a profundizar, a hablar muy seriamente de también los procesos fisiológicos que intervienen en este proceso emocional en los que estamos nosotros constantemente inmersos. Así que es muy importante poder hacer conciencia de esos procesos fisiológicos también. Por favor, si me pueden ir dejando en los comentarios si están abiertos, si está abierto el audio. Bueno, ya llevamos unos minutitos. Mi única duda es que realmente no sé si se me está escuchando o no se me está escuchando. Sí se escucha. Ah, excelente. Bárbaro, excelente. Sí tenía muchas dudas si se estaba escuchando o no, pero acabo de leer ese comentario. Bueno, muchas gracias a todos los que están llegando y perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Oli, ¿cómo estás, Moisés? Muy bien, vamos a comenzar un poquito con la temática de hoy, que tenía que ver con este tema de las emociones. Antes de realmente entender qué es la inteligencia emocional, tenemos que entender qué son las emociones, entendiendo que las emociones en realidad son un programa automático en nosotros, hecho para la supervivencia. Y contra eso no vamos a ganar, ¿verdad? En este juego de la inteligencia emocional tiene más que ver con, hay que unirse un poco a esta comprensión de nuestros procesos mentales y fisiológicos para poder hacer una pausa y reaccionar más racionalmente, ¿verdad?
ante este juego que inevitablemente va a seguir conviviendo con nosotros, ¿sí? Porque tiene que ver más con un proceso fisiológico, que luego en la masterclass vamos a poder profundizar. Porque en la masterclass vamos a ver todo lo que tiene que ver con el cerebro y vamos a ver todas estas emociones primitivas que vienen también del cerebro primitivo, las que vamos a ver hoy. ¿Qué es el cerebro primitivo? Bueno, el tallo encefálico, y tiene que ver con esta parte del primer cerebro reptil o el cerebro reptiliano, que muchas veces deben de escuchar por ahí cuando se dice que es el cerebro reptil, bueno, tiene que ver con ese tallo encefálico donde radican estos programas automáticos, que son las emociones, las básicas que nosotros vamos a utilizar para empezar a relacionarnos con el entorno y sobrevivir, ¿verdad? Entonces, voy a mirar un poquito para que me digan que yo creo que sí, pero voy a mirar los comentarios para que ustedes me indiquen si se puede, si ya están viendo la presentación en la pantalla. Creo que hay un poquito de desfasaje como de tiempo entre la plataforma, entre lo que yo veo aquí y lo que ustedes están viendo. Pero si me pueden confirmar, se puede ver. Perfecto, excelente. Entonces vamos a avanzar nomás. Bueno, entonces veníamos hablando de este cerebro reptiliano que en realidad fue en ese momento el primer cerebro, el cerebro primitivo, antes de que realmente nosotros fuéramos mamíferos, ¿verdad? Pasáramos a esa condición de mamíferos, y en realidad esas emociones venían para, pues, comenzar este proceso de impulso para la acción, para que eso se pudiera seguir evolucionando en el entorno. Entonces, aquí, bueno, ¿qué son las emociones? Como hemos visto, como les comentaba, tenemos esto, que son, pues bueno, las emociones son estos impulsos automáticos que vamos a actuar. Y bueno, la palabra emoción, si ustedes se fijan, la palabra emoción viene del latín movere, moverse, y el prefijo de la me indica que es moverme hacia un lugar. Entonces, ya de por sí, la palabra nos indica que está la acción implícita en esto de la emoción, ¿sí? Y bueno, lo más importante es que vinieron para hacer un programa en nosotros que nos ayude a adaptarnos en nuestro entorno, ¿verdad? Luego habíamos mencionado que hoy vamos a hablar de estas 5 emociones básicas. Las 5 emociones básicas radican en el miedo, el enojo, el asco, la tristeza y la alegría o la felicidad, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso del miedo, el miedo es aquel que nos alerta ante un peligro y luego prepara el cuerpo para la huida o la lucha, activando un sistema de alarma, que en la masterclass nosotros vamos a ver que el sistema de alarma ya es otra instancia en la evolución de nuestro cerebro y tiene que ver con el sistema límbico o el cerebro límbico, pero sobre todo nosotros lo vamos a decir el sistema límbico, que ahí aparece, en realidad aparece cuando pasamos a ser mamíferos. Pero otra cosa que también pueden empezar a observar es que en realidad el cerebro emocional vino mucho tiempo antes que el cerebro analítico. Así que nosotros respondemos más a estas emociones durante toda nuestra evolución que lo que es la racionalización o el análisis. O sea que esto es bastante interesante porque hasta el día de hoy, nosotros nos vinculamos y tomamos decisiones basándonos mucho en un cerebro primitivo más
que en el cerebro racional, aunque nosotros estemos convencidos de lo contrario. Usualmente nosotros tomamos decisiones basándonos en esto, en un cerebro primitivo. Entonces, ¿qué pasa con esta emoción del miedo? Esta emoción del miedo también me permite a mí esta cuestión fisiológica que me prepara para la huida o la lucha. Sin lo que es el miedo, nosotros no podríamos tener esta cuestión de tener primero lo que van a observar obviamente es que uno se queda, decimos, nos quedamos blancos del miedo. ¿Por qué? Porque la sangre se retira del rostro para ir hacia lo que refiere a la musculatura esquelética, para que nosotros podamos tener la fuerza para huir o correr o escondernos en caso de que sea necesario para sobrevivir. Ahora, este programa que está en nosotros, luego ustedes van a ver cómo se graba en la infancia y nosotros de adultos vamos a tener todo este tipo de reacciones con cosas que obviamente no implican una supervivencia, porque luego la persona en la infancia va a grabar momentos que le causen miedo, que a lo mejor pueden ser no necesariamente algo algo a lo que yo le tema no significa que va a poner en riesgo mi vida, pero de adulto lo grabo en la infancia y de adulto, cuando aparezca algo que active, aunque sea un símbolo que active ese recuerdo, inmediatamente yo voy a sentir esa emoción del miedo. Y de repente muchas personas sienten este ataque de ansiedad, estos ataques de pánico, y no tienen idea en qué momento se programó eso. Primero, está programado en un cerebro primitivo. Es una emoción con la que siempre vamos a convivir. Cuando ya empezamos a tener unos desbordes es porque eso fue programado en la infancia. Entonces, lo más importante es tener esta comprensión de dónde viene esta emoción y para qué. ¿Por qué la siento? ¿Para qué me está preparando? Ok, me está preparando por una cuestión de lucha o huida porque siento que estoy en peligro. Pero entonces ahí es cuando yo puedo intervenir usando la razón, racionalizando ese momento y entendiendo, por ejemplo, que si no estoy en un peligro, si no estoy en un peligro inminente que esté arriesgando mi vida, perfectamente yo puedo empezar a darle racionalización a esta emoción y empezar a bajar los niveles de hormonas, que obviamente lo que tiene que ver con la adrenalina, muchas veces si es para lo que refiere a la lucha o la huida, o noradrenalina, que se va básicamente desde las suprarrenales, que también pueden hacer ejercicios para eso, para esta gente, para las personas sobre todo que tengan desbordada la emoción del miedo en ataques de pánico o ansiedad, perfectamente entendiendo el proceso fisiológico, pueden actuar en consecuencia, tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿sí? Para bajar esa cantidad, ese sistema de alerta a lo que el miedo te expone, ¿ok? Entonces eso es muy importante, porque entender la función del miedo. El miedo viene a ayudarnos a sobrevivir. Si yo no estoy en peligro, entonces yo lo tengo que poder controlar, tener autocontrol, y eso es parte de la inteligencia emocional. Avanzamos. El enojo. Bueno, el enojo es lo que me invita a atacar. El enojo es lo que me va a ayudar a defenderme. Si yo no tengo enojo, no puedo empuñar un arma para defenderme en caso de estar en peligro. De eso se trata esta emoción. Y para eso llegó en tiempos de un cerebro primitivo. El cerebro primitivo tenía que obviamente decidir cuándo huir, cuándo luchar, si había una pareja disponible para poder aparearse, ¿verdad? Si podía comer tal cosa o no podía comer tal otra, si era tóxico o venenoso, si había que vomitarlo o no. Entonces, todo ese proceso se da, obviamente, en la supervivencia. Y el enojo
era parte de esas emociones, de esas 5 emociones principales, en las cuales hoy, hasta el día de hoy, nosotros basamos muchas decisiones, nosotros, de nuestra vida. Entonces, ¿pero a qué viene? Puede reaccionar, nosotros reaccionamos, obviamente, cuando con el concepto de que algo es injusto o es agresivo, ¿verdad?, hacia mi persona, entonces yo me enojo para defenderme. Pero esa era la función primera, defenderme o atacar, ¿verdad? Atacar algo, por eso tengo que sentir el enojo. ¿Y qué nos permite el enojo? Bueno, el enojo llena de energía el cuerpo y le da esa vitalidad para poder enfrentar al enemigo. Entonces, en nuestras relaciones, si yo enfoco positivamente el enojo, no desde la agresividad, ¿en qué puedo sumar yo? Puedo sumar desde lo que refiere a la puesta de límites, ¿sí? Me va a permitir defenderme, pero con sabiendo poner límites. Entonces, bien interesante identificar el enojo y sus bondades, porque muchas veces nosotros estas emociones que parecen así, cuando uno los dice trabajar el miedo, trabajar el enojo, uno piensa que está inmerso solamente en cuestiones negativas, pero ¿por qué? Porque nosotros las utilizamos mal las emociones, utilizamos mal los programas que nos fueron dados, porque en realidad pueden ser perfectamente bien enfocados, ¿verdad? El asco. Bueno, el asco nos protege obviamente de las sustancias peligrosas. Esa era la función que tenía cuando nosotros estábamos en nuestras primeras instancias, y es una reacción completamente primitiva a algo dañino. Hoy nosotros usamos este gesto para vincularnos también. Y cuando algo no nos gusta, no tiene que ver con la comida, usamos este gesto que tiene que ver, si ya un poquito interviene lo que es la parte de el sistema olfativo, que tiene que ver un poco ya con la primera instancia del sistema límbico, de un más primitivo, también de un sistema límbico más primitivo. Pero este gesto, si ustedes lo observan, nosotros, si bien antes tenía una función, ¿verdad?, de cubrir, ¿no?, las expresiones que cubrir lo que era las fosas, ay, perdón, que no creo que no se me ve, cubrir las fosas nasales, como cerrar un poco y prohibir la entrada de esos elementos tóxicos o ese gusto o ese olor tóxico, en realidad hoy tiene como esa expresión facial cuando nos vinculamos con otros. Y parte de la inteligencia emocional, y fundamental, es también entender que nosotros, cómo nos vinculamos, cómo expresamos nuestras emociones, de forma en que desarrollemos la habilidad suficiente para que la otra persona, se pueda influir en la otra persona sin romper la armonía. Entonces, este tipo de gesto, que en realidad viene de un sistema de protección, ¿verdad?, de que nosotros teníamos activo esta protección, hoy la usamos para vincularnos y generamos ese rompimiento, esa desarmonización con el otro, por un gesto de esto no me gusta. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos utilizar esto también enfocado o en la puesta de límites o también en observarnos a nosotros mismos, cómo podríamos controlar esto en función de vincularnos con los demás? Entonces sería bien interesante poder entender ese trabajo con las emociones. Y luego, bueno, tenemos la tristeza, una emoción bien. Voy a terminar un poquito de darle las 5 emociones y voy a parar para leer comentarios, ¿sí? Por las dudas, porque no puedo verlos en StreamYard y no sé muy bien por qué, entonces tengo que trasladarme a, pues a lo que refiere a la plataforma de Instagram. Pero como realmente quería poder mostrarles estas diapositivas para que ustedes vieran las expresiones y demás, pues decidí hacerlo de esta manera.
Así que termino de explicar sobre todo lo que son las 5 emociones básicas para que ustedes vean de qué va un poquito esto de entender nuestras emociones y estos programas a los que nosotros reaccionamos de forma automática y nos gobiernan desde el día de hoy hasta el día de hoy, desde aquellos tiempos, y que en realidad podemos utilizarlos de manera más eficiente tanto para nosotros mismos como para otros, como para vincularnos con otros, y de eso se trata esto de la inteligencia emocional. Entonces, la tristeza es una emoción que se utilizaba, en realidad se utiliza, y se utilizaba y se utiliza, para poder nosotros detenernos, bajar los niveles de energía, porque veníamos del miedo que nos da ese impulso para realmente huir, el enojo que nos da el impulso para huir, también luchar, digamos, ¿verdad? Hay emociones que nos llenan de energía, pero la tristeza no, la tristeza te la quita. Entonces, ¿por qué te la quita? ¿Por qué el sistema dice nos vamos a quedar sin energía, vamos a sentir tristeza? Pues bueno, porque hay que reflexionar. En el reflexionar tenemos que realmente sentir el dolor. Entonces hay que sentir el dolor y poder reflexionar sobre eso. Y para eso necesito detenerme, necesito no tener energía. Y a partir de ahí puedo entender y procesar los cambios, los duelos, las pérdidas, que generalmente obviamente están asociados a la muerte, pero tiene que ver con todos los cambios que me provocan tristeza. Y bueno, importante, la tristeza va a ayudarme al momento en que me baja la energía a conservar los recursos que yo tenga para poder procesar ese dolor. Entonces, bien importante. Si tú miras así la emoción de la tristeza, te vas a dar cuenta que generalmente también es una emoción que nosotros queremos renegar de ella, no queremos sentirla, no queremos tenerla con nosotros, pero en realidad tiene una función muy importante, una función vital para que nosotros podamos tener una salud mental y una salud emocional realmente pues óptima, ¿verdad? Que sería la palabra. Y sin eso no podríamos sobrevivir. Sin un momento de detenernos, procesar eso que nos duele tanto y bajar, retener los recursos que sean necesarios para poder hacerlo, bajar la energía, hacerlo, no podríamos realmente tener estabilidad emocional. Entonces, es un recurso necesario para vincularse con otros, como vincularme conmigo mismo, en mi nivel interno y tener equilibrio. Y bueno, después tenemos la alegría, otro recurso que nos llena de vitalidad, la alegría o la felicidad. La alegría y la felicidad es otro recurso que nuevamente, otra emoción, otro programa, ¿sí? Porque en realidad es lo que son programas automáticos, que, bueno, nos llena de energía y también nos da, realmente alimenta nuestro sistema vital. Y además de eso es lo que, bueno, nos da entusiasmo para hacer las cosas, nos motiva. La motivación y uno saber motivarse es parte de las 5 claves que vamos a ver un poquito hoy, vamos a profundizar el lunes, acerca de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, necesitamos aprender a estar motivados, aprender a convivir con esta motivación y con este entusiasmo y poder integrarlo. ¿Qué hace también la felicidad? También nos proporciona calma. Nos da un shock de energía, un shock hormonal también, positivo en este caso, pero también nos puede llegar a proporcionar la calma que necesitamos. Bueno, y es lo que necesitamos para las recargas emocionales, el famoso ¿cómo puedo alimentar mi alma? Bueno, con cosas que me fomenten y que me den alegría, que vean y que alimenten esta emoción que está dentro de estas 5 emociones primitivas. Pero fíjense qué importante,
porque la tristeza y la alegría, que podrían no parecer tan lógicas para sobrevivir, resultaron ser parte de estas 5 emociones primitivas que eran extremadamente necesarias, incluso antes de ser mamíferos y empezar a desarrollar un sistema límbico y un córtex o un neocórtex más primitivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales finalmente y necesitamos tener emociones que equilibren este sistema. Entonces es bien importante. Bueno, voy a tratar de mirar un poquito ahora los comentarios, ya terminamos con las 5 emociones principales. Este material yo se los voy a compartir a los que están en el grupo, ¿ok? Para que se queden tranquilos y, por supuesto, la grabación del live. Así que, bueno, si quieren hacer algún comentario de estas primeras 5 emociones que hemos visto, pueden hacerlo. Ahora estoy mirando los comentarios y además luego ahora vamos a empezar a ver también un poquito de otras emociones que nosotros les llamamos emociones secundarias. Emociones secundarias porque se dan en un proceso de aprendizaje. Ya el proceso de aprendizaje se hace a través del sistema límbico, ¿ok? Que es ya en la época de que éramos mamíferos, o sea, hace un poco más de 100 millones de años atrás. Entonces vamos a ver un poquito esta parte de las emociones secundarias, que tiene que ver con lo aprendido y tiene que ver con cómo nos vamos a volcar hacia los demás. Entonces, quiero ver sus comentarios, quiero ver qué les parecen esta cuestión de que seamos seres que nos movemos por un cerebro emocional, primero que un racional. ¿Qué emociones, digamos, de estas 5 emociones básicas o más primitivas, hasta el día de hoy a ustedes, ustedes se identifican y sienten que tienen que trabajar más? Tal vez no conecten con momentos de alegría y no saben cómo recargar. Mucha gente no sabe cómo conectar con momentos de alegría. Me pasa como terapeuta, que cuando le pregunto a mi consultante, ¿qué haces para ser feliz? ¿Qué haces para estar contento? ¿Qué haces para...? No lo saben. No saben conectar con una emoción básica, como la alegría. Ustedes, ¿qué otro tipo de situaciones hoy por hoy les reflejan más esta desconexión con lo que tiene que ver con la alegría? O puede ser también trabajar el miedo. Vamos a trabajar ahora en el grupo el miedo, lo tengo preparado para subírselo estos días, para que trabajemos con el miedo. Pero bueno, si quieren hacer algún comentario, voy a esperar unos minutitos. Vamos a leer ahora esos comentarios. Y si no, avanzamos a lo que son las emociones secundarias. Muy bien. Me gustaría empezar con preguntarle a ustedes si saben qué podrían ser emociones secundarias, aquellas que tienen que ver con el aprendizaje y aquellas que tienen que ver con esta cuestión más que nada social, o que me permite a mí convivir con otros. Ustedes, ¿qué emociones consideran que podrían estar dentro de este rango social, o sea, secundario, que tiene que ver más de ayudarme a estar en sociedad? Creo que yo tengo un poquito de desfasaje de tiempo.
Bueno, hay otras emociones. Y bueno, vamos a avanzar. Porque si no, para el que lo vea después, si esperamos mucho, se va a aburrir. Entonces, hay otras emociones, la sorpresa sigue estando dentro del cerebro primitivo, ¿sí? Pero bueno, viene para darnos esta cuestión, la sorpresa en sí es una emoción que permite que nuestra retina se abra y podamos reaccionar, ver, observar y recibir con más luz y mejor una situación que está enfrente y que realmente es un hecho inesperado. Y de esa manera nuestro cerebro, ¿sí?, puede procesar mejor qué acción o planificar qué acción tomar o no. Está dentro, no necesariamente de las primitivas, está dentro más que nada de aquellas que tienen que ver con, ya pasando a lo que es límbico, al sistema límbico, porque el sistema límbico es el que puede procesar mejor esto, pero el que realmente, luego lo vamos a ver en la clase, es el que va a poder bajar el sistema de alertas que va a dar el cerebro primitivo, el sistema límbico, va a ser el neocórtex o nuestra mente racional. Luego vamos a avanzar en lo que es la clase del lunes, de este lunes no, del próximo. Vamos a poder avanzar sobre lo que son nuestras dos mentes y cómo entrar en equilibrio y poder trabajar desde ese lugar. Hoy vamos con esta introducción nada más, pero bueno, lo importante es que esta cuestión de la sorpresa que nos permite tener este enfoque, ¿verdad?, ante lo inesperado, también es algo un recurso que nosotros hasta el día de hoy también usamos y expresamos con nuestras gesticulaciones esa sorpresa. Entonces, si al momento de, en realidad, de estar hablando con alguien, yo puedo evitar entrar en esa gesticulación máxima, a no ser que sea para agradar, que puede ser para agradar, pero si es algo desagradable y puedo evitar ponerlo gesticulación de asco, la gesticulación de sorpresa, ¿ustedes no creen que tal vez podrían mejorar la forma en la que se comunican? Porque creo que prestando atención y entendiendo para qué llega esa necesidad de hacer ese arqueo de cejas, abrir esos ojos de esa manera, ustedes pueden empezar a entender por qué a lo mejor pueden tener algún momento de desarmonía o discusión con el otro. Pero si lo procesan y lo integran, el conocimiento, eso también lo pueden controlar. Tenemos el amor. ¿Para qué llega el amor? El amor también llega en una época más límbica, cuando estamos en la cuestión mamífera, ¿verdad? Pero ¿para qué llega? ¿Para qué llega? Llega porque necesitamos empezar a convivir y necesitamos también convivir, fomentar la calma, fomenta la calma, nos ayuda a convivir y obviamente la reproducción y la crianza. Si nosotros como mamíferos no podíamos sentir amor, esa especie no tenía realmente muchas posibilidades. Entonces, nosotros, desde nuestro cerebro emocional, empezamos a gestionar la emoción del amor para poder evolucionar como especie. Eso es muy importante. Y nos va a aportar, y esto también lo podemos utilizar hasta el día de hoy, nos va a aportar calma, nos va a aportar pues estados obviamente de mejor armonía y convivencia y conexión con los demás. Entonces, por eso es tan importante poder conectar con el amor, porque el amor es la conexión y va a ser la emoción que unifique, ¿sí? Bien, aquí tenemos un poco más de acerca de lo que es el gatito con el cerca de la sorpresa, ¿verdad? Y por qué llega a nosotros. Y bueno, y aquí empezamos un poquito a ver lo que es esto de las emociones más secundarias. Yo les puse un solo ejemplo aquí en el material, pero vamos a hablar de un poco más. Vamos a hablar un poco de otras emociones. La vergüenza es una emoción social. Es una emoción social compleja que está diseñada para poder procesar el rechazo. ¿Ok? Y bueno,
En algunos lados, algunos autores puede considerarlo básica, pero necesariamente seguro es una emoción secundaria porque es algo que está diseñado es algo aprendido para poder convivir en sociedad, para poder entender y procesar cuando hago algo mal y tengo que acatar las normas, ¿sí? Bueno, ¿qué me puede aportar también la vergüenza? Pues bueno, esto de poder convivir en sociedad. Pero hay otras que tienen el mismo funcionamiento, digamos. Una de ellas es la culpa. Nosotros a veces, obviamente que la culpa, como la vergüenza, cuando nosotros empezamos a tomar esa emoción hacia nosotros, empezamos a generar un concepto, un autoconcepto de nosotros mismos que nos va a afectar a la psique, ¿verdad? Va a generar realmente, porque también es una emoción compleja, entonces va a estar integrada tanto la culpa como la vergüenza por otras emociones como la tristeza, la ira, ¿sí? El miedo, por eso también es una emoción secundaria, porque no es solamente una sola emoción, no es un programa, son otros programas que la integran. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener este desequilibrio con estas emociones secundarias como la vergüenza, la culpa, los celos también son una emoción secundaria. Empieza esto a generar esta pérdida de la autoestima, esta pérdida del autoconcepto. Y eso nos puede llevar a tener estos problemas de salud mental o, bueno, por supuesto, cosas más graves, porque ya sabemos que hoy sabemos que las emociones, pues, terminan en enfermedades físicas, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, si yo entiendo para qué viene esta emoción, volvemos al punto de la inteligencia emocional, si yo la reconozco, la emoción, si yo me doy cuenta para qué viene la emoción y entiendo que puede venir para generarme a mí, por ejemplo, la culpa, puede venir para generarme a mí un arrepentimiento, ¿verdad? Que también es otra emoción secundaria. Pero si yo integro esa información y digo, viene para que yo tenga un momento de reflexión y pueda desde ese lugar optar por un crecimiento personal, no voy a obtener ese desequilibrio, no voy a ir hacia las otras, no van a despertarse en mí alarmas como estas emociones de estos programas primeros como miedo, ira o lo que refiere a la tristeza, porque yo voy a poder entender el para qué, y si entiendo el para qué, puedo empezar a generar esos pequeños procesos racionales que van a hacer que haya una transformación entre lo que, lo que está pasando y lo que yo puedo decidir que va a pasar, ¿no? Entonces, bien, después tenemos otras emociones secundarias que sí son negativas. Por ejemplo, puedes tener la envidia. La envidia es una emoción que en sí uno dice, ¿para qué? Bueno, viene de generar en sociedad de algo que tiene que ver con la competencia, de competir con el otro, ¿verdad? Esa es la envidia. ¿Y qué pasa? Es que cuando ya no voy a obtener lo que no voy a ganarle al otro, pues quiero lo que el otro tiene. Entonces, esa emoción definitivamente es una emoción negativa. ¿Y para qué viene esa emoción negativa? Pues para hablarme de mi propio autoestima, de mi propio autoconcepto. Entonces, eso también es importante. El orgullo es una emoción positiva. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros tendemos a pensar que el orgullo puede ser una emoción negativa, pero no, porque es porque lo confundimos con su sombra, que es la arrogancia. Pero el orgullo, tanto a nivel colectivo, cuando un colectivo está orgulloso de un logro, como cuando lo es una persona de forma un individuo, en realidad son emociones que pueden ser positivas. ¿Quién hace la diferencia de si esa emoción es positiva o no es positiva?
nosotros. ¿Y cómo vamos a nosotros a poder entender si una emoción, en este caso secundaria, es positiva o no es positiva? A través de la inteligencia emocional y cómo yo puedo poner, como dicen, cabeza a las emociones, ¿verdad? No es tan fácil. Luego vamos a ver que hay un sistema que puede secuestrarme, como quien dice, y por esa razón yo tengo desbordes emocionales, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver en la segunda clase. Hoy es como les comentaba, esta clase introductoria, pero en realidad es para que ustedes vayan empezando como a razonar acerca de sus propias emociones. Ahora que no están en ningún momento de crisis, no están secuestrados por su amígdala, en este momento ustedes pueden decir, ok, o sí, o sea, cuando he sentido vergüenza es porque, o he sentido este deseo de esta revancha, tiene que ver con a lo mejor, con esta herida que se generó ante un momento de vergüenza, que en realidad me sentí rechazado. Lo mismo puede pasar con la humillación y pueden ir empezando a racionalizar muchas situaciones en las que ustedes repiten este ciclo, estos patrones, y en realidad simplemente están respondiendo a este complejo emocional que está grabado en su cerebro y que en realidad pueden pararlo con la comprensión primero de lo que les está pasando, teniendo la información adecuada, y después con la racionalización, primero y principal, ¿sí? Bien, entonces, voy a detenerme un poquito por acá, ver si hay comentarios, ver si hay dudas. Muy bien. Si todos están bien hasta acá, pueden irmelo comunicando. Si vamos bien, no hay dudas al respecto, no hay dudas acerca de lo que estamos viendo, no hay dudas acerca de para qué yo tengo que entender qué pasa con mis emociones, para qué vienen, de dónde vienen, porque hay algunas que son primitivas y son programas automáticos, porque hay otras que son secundarias. Sobre todo la diferencia es cuando son secundarias, como la vergüenza, perfecto, porque son aprendidas para vivir en sociedad y porque son complejas, ¿ok? Cuando requieren de varios programas, como el miedo, la ira, la tristeza, para crear, por ejemplo, la vergüenza o la humillación, ¿ok? Muy bien. Bueno, como habíamos hablado, el amor es en realidad es hoy se podría decir que podría ser una emoción básica, que fue básica para que pudiéramos realmente sobrevivir como comunidad, como especie, pero en realidad no pertenece a estas 5 emociones primeras, sino que se da luego en la especie cuando ya teníamos cerebro límbico o sistema límbico más que nada, y se da cuando somos mamíferos para poder realmente generar comunidad y sociedades. Entonces, para eso necesitábamos obviamente generar vínculos seguros, vínculos en donde uno pudiera cuidar de otros y realmente generaba esta conexión. ¿Qué pasa cuando genera la conexión? ¿Qué pasa con el amor? Muy similar a los momentos de calma, es obviamente se activa el sistema parasimpático, del sistema nervioso, que tenemos el sistema simpático, que es el que se activa para accionar, tenemos el sistema parasimpático, que es el que calma, el que da paz. ¿Okay? Por eso siempre en las respiraciones, cuando yo necesito estar en paz, voy a hacer respiraciones para
para cuando necesito bajar mi ansiedad, bajar mi miedo, voy a hacer respiraciones, por ejemplo, para que lo tengan presente, por mi narina izquierda, que es la que va hacia el sistema parasimpático, ¿verdad? Entonces, de ahí es que tenemos la necesidad también de estar en convivencia, donde haya conexión, unión, donde haya cuidado, ¿sí? Porque eso va a darnos esos espacios de calma, de seguridad. Y bueno, ¿cómo pasaría esto un poco en general de lo que venimos hablando? Bueno, el cuerpo y las emociones. ¿Por qué? Bueno, mi cuerpo de repente puede paralizarse, correr, llenarse de fuerza, enojo para empuñar el arma, para defenderse. De repente todos estos programas se activan ¿por qué? Bueno, porque el cerebro va a enviar estas señales al sistema nervioso. Generalmente lo que nosotros ahora está un poco más popular, pero lo que se conoce como el nervio vago, que es como el gran mensajero hacia todos los órganos, va a comunicar, ¿no? Las glándulas suprarrenales, por lo general, cuando son cuestiones de miedo, como les había mencionado, o de peligro, van a liberar la adrenalina, la noradrenalina, y esto va a permitir, bueno, que lo que es el sistema vago, el sistema de la parte del nervio vago, perdón, va a liberar y a comunicar nuevamente al cerebro, específicamente a la amígdala, que luego vamos a profundizar sobre eso, que estamos en estado de alerta, ¿verdad? Primero, nuevamente, ahí recién se va a emitir la alerta como seguro, porque ya tenemos el cuerpo preparado para la acción que tenga que ser, luchar, huir en este caso, ¿verdad? Si fuese el miedo. Entonces, a partir de ese momento, todo nuestro cuerpo y todos nuestros centros cerebrales van a enfocar la atención en la acción que tengan que tomar de acuerdo al programa que se emitió. Primero se va a sentir, primero se percibe, se procesa, se siente, se emite la alarma, llega la emoción da las señales que tiene que dar para que se active los sistemas hormonales que se tengan que activar para que nuevamente el cerebro diga, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y se va y se hace. En ese proceso es donde puede haber un secuestro o una pérdida, digamos, de la racionalización. En ese proceso puede pasar. ¿Cuándo pasa? Pasa mucho cuando temo, cuando algo me hiere, ¿sí? Cuando algo me enoja. En esas tres ocasiones estamos muy expuestos a la famosa desconexión entre lo que siento y lo que debo hacer, y la racionalización. Y se da por ese proceso, de acuerdo al sistema de alarma que tenemos, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿qué realmente van a ser luego todo ese repertorio que nosotros tenemos de emociones? ¿Qué realmente van a ser? Bueno, guías. En realidad son guías internas que van a ayudarnos a evolucionar, todas ellas, tanto a nivel físico, a sobrevivir, a adaptarnos a un entorno, como también a sobrevivir en sociedad. Y por eso la inteligencia emocional es tan importante. Porque si yo no puedo aplicar inteligencia emocional, que luego vamos a ver que también está la inteligencia intrapersonal, que eso es lo que deberíamos desarrollar. Luego en la clase vamos a profundizar mucho más sobre estos conceptos, aunque ahora parezcan como que está muy simple, es porque esto es introductorio, porque luego tenemos que realmente profundizar sobre cada cosa. Pero bueno, en realidad, ¿sí? Están ahí para que yo pueda aplicarlas inteligentemente, porque no van a ser ni buenas ni malas. Hemos visto cómo en realidad todas, incluso si se quiere la envidia, que dijimos que era una emoción negativa, ¿sí? En realidad me está dando una información, me está dando una simple información. Tengo que trabajar mi autoestima, ¿verdad? Tengo que trabajar mi concepto, mi autoconcepto. Entonces, fundamentalmente
no demonizar una emoción por sobre la otra, no, están ahí por algo, me están dando una información, o me están protegiendo, porque la tristeza puede estar protegiendo, porque el miedo está protegiendo, ¿sí? O simplemente está tratando de, o puedes también estarme ayudando a adaptarme. La tristeza también te puede estar ayudando a adaptarte a algo, ¿verdad? De hecho, eso funciona. Entonces, no necesariamente son negativas, son programas que se activan para ayudarnos a sobrevivir. Y bueno, ¿y qué sería esta inteligencia emocional que venimos mencionando y hablando un poco ya de cómo sería realmente ser una persona que tiene inteligencia emocional, ¿sí? Y bueno, va a ser aquella persona que tiene esta capacidad de reconocer y gestionar estas emociones. Nuevamente, si no sé para qué están ahí, ni para cuál es su función y para qué están ahí y qué me están informando, no voy a poder ser una persona con inteligencia emocional, ¿verdad? Por eso era tan importante entender por qué vienen, por qué hay 5 que son nada, tan primitivas, por qué justamente esas son las que me pueden muchas veces secuestrar el cerebro y yo no puedo reaccionar, ¿verdad? Adecuadamente, si no entiendo qué me están mostrando, si no las puedo comprender. Entonces, es bien importante este proceso. Primero, el que acabamos de hacer, ver qué son las emociones, para qué están, qué me puede estar informando cada una. Y luego tenemos, por supuesto, que en realidad, si yo, porque la base angular de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, es la autoconciencia, es ver todas estas emociones en mí antes que los demás. Entonces, si yo bueno, tomo conciencia de todas estas emociones, sé para qué están, sé cómo se sienten, yo puedo tomar esa información y al momento de exteriorizar, por eso hablábamos del asco y hablábamos de la sorpresa, a la hora de vincularme con el otro, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar esa información y empezar a vincularme con el otro desde otro lugar, voy a poder priorizar la inteligencia emocional, que la finalidad es vivir en armonía conmigo mismo y con los demás. Es fundamental para poder obtener rendimiento y bienestar personal y social, ¿verdad? Entonces, tenemos 5 componentes principales. Ya mencionamos la autoconciencia. El primero, la piedra angular de la inteligencia emocional es reconocer lo que siento, para qué y por qué, ¿verdad? La autorregulación, el autocontrol o la autorregulación de las emociones. Si estoy fallando en el autocontrol o la autorregulación, no soy una persona que tiene inteligencia emocional. Entonces, yo puedo ir por ejemplo, puedo ir a terapia 10 años y entender por qué me pasa que estoy triste, que me repito a papá o a mamá, pero si yo no la puedo controlar, si yo no puedo autorregularme y tener autocontrol sobre esa emoción, entonces yo no puedo cumplir con estas 5 claves de ser una persona con inteligencia emocional. Luego, motivación. Realmente usar esas emociones para alcanzar objetivos, usar las emociones inteligentemente. Nuevamente, si yo no sé para qué están ahí, no las puedo utilizar inteligentemente. Y luego la empatía, porque recordemos la función principal, convivir en sociedad y de forma armoniosa, ¿verdad? Obteniendo bienestar. Entonces, si yo no tengo empatía, no puedo realmente comprender las emociones de los demás, no voy a poder ser una persona con inteligencia emocional. Y luego tenemos estas habilidades sociales que se van a adquirir a partir de todo este conocimiento. ¿Cuáles son habilidades sociales? El liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? El liderazgo es una habilidad social que a la hora de tener inteligencia emocional se va a optimizar gracias a poder trabajar con estos recursos, ¿verdad? Entonces, la autoconciencia siempre va a ser el primer paso,
siempre va a ser el primer paso. ¿Por qué? Porque realmente es lo que te va a permitir observarte y detenerte y ver cómo están impactando en ti esas emociones. Y realmente va a ser de la única manera en la que tú vas a poder tomar decisiones claras. Porque ya una vez que tú tomes este trabajo de autoconciencia, que en la clase del 28 de abril vamos a ver bien cómo incluso vamos a ver ejercicios para que podamos hacerlo, vamos a ver 4 ejercicios en ese taller, así que vamos a ver muchos ejercicios. Entonces, a partir de ese momento de que tú tomas autoconciencia, vas a poder entender que ya no vas a manejarte con el enojo porque sí, así no me enojé y ya, y no se sabe ni cómo vas a manejar la emoción ni por qué, no. Te enojaste, pero vas a entender y a procesar de manera totalmente diferente ese enojo. Y vas a tomar decisiones más coherentes y muchísimo más claras a partir de este primer paso de autoconciencia. Y el equilibrio emocional. Bueno, la clave fundamental, obviamente dijimos que era el bienestar. ¿Y el bienestar qué va a ofrecerme? Pues equilibrio emocional. Lo importante de esto era tener esta cuestión de cabeza y mente, ¿verdad? Perdón, cabeza y corazón, ¿verdad? Esta cuestión del equilibrio entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Las dos mentes, ¿sí? También vamos a enfocarnos muchísimo en ese trabajo en la clase del 28. Entonces, estas dos mentes requieren definitivamente este constante trabajo en inteligencia emocional, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener que ver la práctica de la autorregulación y la práctica de la autoconciencia, y eso va a poder permitirme tener estados de calma. Sabiendo qué emociones me dan estados de calma y qué cosas debo hacer para conectar con esas emociones, yo puedo acceder más rápidamente a la autorregulación. Entonces, es muy importante entender esa clave, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? ¿Por qué cultivo, digamos, esta inteligencia emocional? Bueno, sí, es muy importante para que nosotros podamos salir de las cadenas del sufrimiento, salir de las cadenas de repetir y repetir y repetir en realidad programas que están grabados en nuestra mente pero que no nos pertenecen y que podemos tener control sobre eso. Bueno, sí nos pertenecen pero podemos tener control sobre eso, ¿verdad? Luego, es necesario para la evolución personal y por supuesto esa práctica va a ayudarme a tener un mejor vínculos en todas las áreas de mi vida. Voy a ser una persona más exitosa, con mayores capacidades de vincularme en el trabajo y de herramientas y de recursos para moverme en el trabajo. Lo mismo para los estudios, lo mismo para lo que refiere a mi vida personal, mi pareja, mi familia, mis amistades. Si yo puedo entender mis emociones, puedo actuar sobre mis emociones y tengo control sobre mis emociones, va a impactar rápidamente en toda mi vida y en todas las áreas de mi vida. Y bueno, si más o menos les gustó todo el trabajo más o menos que hemos hecho hasta acá, que es muy simple y que no está profundizado, porque bueno, es simplemente una introducción para que ustedes puedan empezar a plantearse cosas, como les decía yo, ¿qué pasa con la alegría? A mí me impacta mucho, por ejemplo, que un programa tan primitivo, básico, fundamental como saber cómo conectar con la alegría, muchas personas no saben cómo hacerlo, no saben qué les hace bien, no saben qué los calma, no saben con qué sonríen, no saben cómo revitalizar su alma, no lo saben. Entonces, este tipo de cosas es fundamental entender que necesito comprenderlas, necesito tener ese conocimiento, necesito poder trabajar con esta información para yo obtener una vida con bienestar. Entonces, bueno, yo tenía unos banners preciosos, pero bueno, como para colocarles.
Pero bueno, como en realidad al final no me manejé tanto por aquí, costó un poco más, pero por supuesto están todos más que invitados a la clase que tenemos el 28 de abril, que ayer la terminé a las 4 de la mañana, quedó divina, preciosa, donde vamos a ver muchas cosas. Ahí sí vamos a profundizar en los procesos fisiológicos, vamos a profundizar en el trabajo de las dos mentes, vamos a profundizar en el concepto de inteligencia emocional y sobre todo de la inteligencia intrapersonal. Vamos a profundizar también en ejercicios, en autoconocimiento y en cómo vamos a calmarnos. Y además tiene el sorteo de la sesión, de una sesión completamente gratuita conmigo, para de hora y media, o sea, realmente toda una sesión completa, para que realmente puedan llevarse esa persona que sale ahí campeona en el sorteo, pues tenga todo un montón de recursos que le realmente puedan nutrir y transformar su vida, ¿sí? Voy a checar si hay algún tipo de... ¡Ay, qué bueno! Gracias, Elena, me alegro que te haya gustado. Muy agradecida, muy agradecida. Por supuesto, esto va a quedar grabado, así que vamos a poder ver, supongo, la grabación. Y van a poder ver toda la grabación las veces que lo necesiten. El material de PDF va a estar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y bueno, para lo que necesiten, me pueden, si tienen dudas o quieren que les aclare algo, pueden por supuesto escribirme o por mi WhatsApp para los que están en el grupo, o el WhatsApp en el grupo, o por aquí, ¿ok? Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme, por unirse. Y bueno, que les sea de provecho y comprendan mucho más su ser a partir de aquí. Un abrazo a todos.